de lo que es la parte del músculo cardíaco, han empezado un nuevo tema que es cardiología en fisiología, y vamos a hablar sobre la contractilidad, el inotropismo y el lucitropismo. Bueno, ya todos ustedes espero que conozcan lo que es el músculo cardíaco. El corazón en realidad es una bomba, pero son dos bombas. Existe la bomba derecha y la bomba izquierda. La bomba está formada por dos cavidades. Están las aurículas y los ventrículos. O sea, la aurícula derecha conectada al ventrículo derecho, la aurícula izquierda conectado al ventrículo izquierdo. Estas son las células musculares del corazón, que son los cardiomiocitos. Creo que ustedes lo pueden recordar, se parecen mucho a las células estriadas del músculo esquelético, pero tienen unas variaciones muy especiales, que por ejemplo, ustedes pueden ver de que las células, los miocardiocitos, se unen y luego se abren. Entonces, esas características tienen las células, tienen conexiones, y la partecita donde están las flechas son unos discos intercalares, que son unos discos que en realidad es una proyección que tiene la membrana para que pueda haber una interconexión y la despolarización, cuando se ejerce el potencial de acción, pueda pasar de célula a célula de una manera mucho más rápida. El tratamiento que damos los cardiólogos para los pacientes en realidad se trata de mejorar la mortalidad en los pacientes y mejorar la función de la bomba, mantener la estructura del corazón, la parte contráctil. Entonces ustedes pueden ver ahí que lo más característico es mantener la estructura del corazón, la parte donde llenan los vasos sanguíneos y los iones que tienen que estar en una homeostasis para el correcto funcionamiento. Esta es una microfotografía. Yo espero que todos ustedes puedan recordar qué es esto. Las partecitas oscuras vienen a ser las zonas donde se encuentra la mayor cantidad de una estructura que se llama miocina. Las partecitas claras son donde se encuentra la actina, que son unas proteínas fundamentales que se encuentran en el músculo para que se pueda realizar la contracción. Entonces, con esas estructuras, con estas proteínas muy especiales que tienen los músculos, va a poder formarse la contracción. La parte de en medio dice línea M, que está formado solamente por la miocina. La miocina es la proteína más gruesa que tiene la fibra muscular. Tienen unas proyecciones que son unas puentes. Estos puentes sirven para que cuando se deslice por la actina, que son las fibras más delgadas, pueda hacer la contracción. Ustedes pueden ver en la imagen que la miocina y la actina están interdigitadas. Entonces, cuando se produce la contracción, hay un acercamiento de la miocina con la actina. La banda A viene de anisotrópica, son porque son más refractarias a la luz. Entonces, la refractariedad de la luz no va a ser constante. Son las bandas oscuras y están formados por miocina y actina. Y la banda I, porque son isotrópicas a la luz, o sea, va a ser constante la refracción a la luz, son claras y están formados solamente por actina. Como ustedes pueden ver, también existe otra proteína, que es una proteína que está vertical, que es la proteína Z, la línea Z. Las partes de la actina, las partes más laterales están unidas a esta línea Z. Y entre línea Z y línea Z, ¿qué se encuentra? El sarcómero, que es la estructura fundamental para que se produzca la contracción. Acá ustedes pueden ver lo que es el sarcómero, es la unidad funcional. La miocina, que es la proteína más gruesa que tiene, el filamento grueso con un grosor de 10 nanómetros y una longitud de 1.6 micrómetros. Y la actina, que es la proteína delgada con un grosor de 5 nanómetros y una longitud de 1.05 micrómetros. Entonces, ahí ustedes pueden ver de que esas prolongaciones que tiene la miocina son los puentes cruzados, y es muy importante que lo recuerden porque para la contracción va a haber un deslizamiento entre la miocina y actina, y ahí es donde va a participar las cabezas del puente cruzado. Bueno, también recordar nuevamente de que la actina está formada por la tropomiosina y la troponina. Y bueno, las líneas Z, que es donde se ancla la actina. El sarcómero mide aproximadamente 1.6 a
2.2 micrómetros con un promedio de 2 micrómetros como se encuentra en su libro, que espero que todos hayan leído. Y nuevamente, para poder recordarles lo que sería el sarcómero, con la banda A, que es la banda oscura, la banda I, que es la banda clara, los dos discos Z y la línea M, que es la línea media. Cuando hay una máxima relajación, el sarcómero mide aproximadamente 3.65 micrómetros. En una condición ideal, la longitud para la contracción es de 2.15 micrómetros. En su libro lo van a encontrar como 2 micrómetros, es un aproximado. Pero si hay una contracción máxima, la longitud es de 1.65 micrómetros aproximadamente. Por eso la longitud va a variar, porque ya saben de que la miosina y la actina se interdigitan y de esa manera se hace más pequeñito cuando se hace la contracción. Nuevamente, yo sé que todos ustedes recuerdan que el músculo estriado esquelético tiene un retículo sarcoplásmico. El músculo cardíaco también lo tiene, pero no es tan desarrollado como el músculo esquelético. Pero también tiene los túbulos transversos, que son llamados los túbulos T. Lo que sí tiene el músculo cardíaco es que estos túbulos transversos son más desarrollados que en el músculo esquelético. Y todo esto nos va a ayudar para la contracción muscular. Y hay un ion muy importante que es para la contracción del cardiomiocito, que es el ion calcio. Entonces, acá ustedes pueden ver lo que es el potencial de acción. Llega el potencial de acción al cardiomiocito, a la célula cardíaca, y va a llegar hacia el túbulo transverso. El túbulo transverso lo que va a hacer el potencial de acción es que ingrese el calcio. Acá lo van a poder ver. Ingresa el calcio y ese potencial de acción que está en el túbulo transverso también va a ir al retículo sarcoplásmico, que como ya lo habíamos dicho, no está tan desarrollado en el músculo cardíaco como en el músculo esquelético, pero aún así el retículo sarcoplásmico también va a liberar más calcio. Entonces, no solamente tiene calcio del retículo sarcoplásmico, sino también tiene calcio de los túbulos T. Esa es la diferencia con el músculo esquelético. ¿Y este calcio qué hace? Bueno, el calcio, ¿se acuerdan de que hay una parte de las troponinas que se unen al calcio para generar la contracción muscular? Entonces el calcio permite la unión de la actina y miosina y de esa manera que genere la contracción muscular. Este es el acoplamiento excitación-contracción. Es el mecanismo por el cual el potencial de acción hace que las miofibrillas del músculo cardíaco se contraigan. Esa figura de ahí espero que la hayan visto en algún momento, es el potencial de acción, pero yo sé que ustedes han visto de que hay una característica especial. El músculo cardíaco tiene células miocárdicas, los cardiomiocitos especiales que tienen las aurículas, también tienen unas células cardiomiocitos especiales que tienen los ventrículos y también tienen unas células especializadas para la excitación y la conducción. Entonces, ese potencial de acción tiene una fase especial que es una meseta. Ustedes lo pueden ver. No creo que esto lo hayan visto en el músculo esquelético ni en el músculo liso, ¿cierto? Tiene una meseta especial que hace que el potencial de acción dure un poquito más. Y esto es porque existe el ion calcio. No solamente participa el ion sodio cuando ingresa para que genere la despolarización, sino lo mantiene la despolarización con el ion calcio. Y luego se da la repolarización con el ion, van a dar su examen, potasio, ¿ya? Entonces, igualmente, sí existe la despolarización también en el músculo cardíaco, que es con el ion potasio. La diferencia es que existe una meseta para que la despolarización dure un poco más de tiempo en el cardiomiocito, y esto es gracias al ion calcio, ¿ya? Ahora, el inotropismo. Hay muchas características especiales que tiene el corazón, entre esos el inotropismo, que es la capacidad del músculo cardíaco de contraerse al ser estimulado. La fuerza de contracción va a depender de varias cosas, como el suministro de oxígeno. No va a ser igual la contracción en un paciente que está con una insuficiencia respiratoria a un paciente como nosotros que tenemos una cantidad de oxígeno adecuada. El equilibrio de los electrolitos. ¿Cuál creen que son los iones más importantes? El calcio y el potasio. Entonces, por ejemplo, si ponemos el corazón en un líquido, ahorita extraemos un corazón y ponemos el corazón en una bañera con un líquido con abundante calcio, ¿qué va a pasar? Va a ser la contracción más potente. En cambio, si lo ponemos en una bañera con un líquido
que tiene poco calcio, el corazón probablemente se va a relajar y va a dejar de latir. Entonces, el equilibrio de los electrolitos es muy importante para una correcta contracción del corazón. Y tiene que tener ausencia de enfermedad. No va a ser lo mismo la contracción de un corazón en uno de nosotros, que estamos sanos, que en un paciente, por ejemplo, con una miocardiopatía dilatada por Chagas, o en un paciente con una cardiopatía isquémica, con una fracción de eyección en un 30%. Entonces, en eso tiene que variar la contractilidad. El inotropismo, o sea, la contractilidad, va a depender de la función intrínseca que está determinada por los sarcómeros, que ya los vimos, y la relación excitación-acoplamiento, y también la relación autonómica. Existe el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático hace que aumente la contractilidad y el sistema parasimpático le lentece, hasta puede pararla. En lo que es la contractilidad hay 3 factores condicionantes. La biodisponibilidad de calcio para la contracción es el más importante, ya hemos visto por qué. La cantidad y la calidad de las proteínas contráctiles también, la miosina, la actina, la biodisponibilidad energética para la contracción que se realice. El corazón es una estructura especial y muy bonita. Entonces, entre el 70 al 90% de la energía del corazón se van a obtener de los ácidos grasos en una persona normal, habitualmente. El 10 al 30% va a ser entre glucosa y lactato. Eso es una persona normal. Entonces, tiene que tener estos sustratos para que pueda contraerse adecuadamente. Ahora, regulación del bombeo cardíaco. Existen mecanismos intrínsecos como la ley de Frank-Starling, que lo vamos a ver a continuación, y el control del corazón por el sistema nervioso autónomo, que ya lo he mencionado. Él es Otto Frank, que es un fisiologista alemán, y él es Ernest Starling, que es un inglés. Ellos dijeron esto: el miocardio tiene la propiedad fundamental que la fuerza de contracción es determinada por el estiramiento inicial de las fibras cardíacas. Ahora, ¿qué significa lo que dijeron ellos? Nos dicen que es la capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a volúmenes de sangre que afluyen. En otras palabras, si viene más sangre hacia el corazón se va a contraer con más fuerza. Si viene menos sangre hacia el corazón se va a contraer con menos fuerza. Prácticamente eso es lo que nos ha dicho Frank Starling, estas dos personas. Cuanto más se distiende el miocardio durante el llenado, mayor será la fuerza de contracción y mayor la cantidad de sangre bombeada. A mayor volumen de llenado, mayor contracción. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si alguno de nosotros, que nuestro corazoncito está bien, le ponemos una vía y le ponemos 3 litros de cloruro de sodio? Entonces, nuestro corazón va a bombear de una manera más vigorosa, con más contractilidad, y por ende mayor cantidad de sangre va a ser bombeada que en una persona que no le estamos infundiendo tanta cantidad de líquido. Entonces, eso es lo que nos dice Frank Starling. Y esto de acá es, una manera de representar la ley de Frank Starling es presentarles una curva que es de volúmenes. Está el volumen de eyección y el volumen de llenado. Por ejemplo, si el volumen de llenado es de 80 mililitros, el volumen de eyección es de 50 mililitros. O sea, cuánto se eyecta, cuánto sale del corazón hacia las arterias. ¿Qué pasaría si el volumen de llenado es de 100 mililitros? El volumen de eyección tiene que incrementarse. Eso es lo que nos dice Frank Starling. Entonces, aproximadamente sería 60 mililitros. ¿Qué pasaría si el volumen de eyección de llenado es de 120 mililitros? El volumen de eyección tiene que incrementarse hasta 70 mililitros. Eso es en una persona normal. Eso es lo que nos está explicando esta ley. Igualmente acá nos dicen de que el volumen de llenado, que vendría a ser el volumen telediastólico, tele significa final de la diástole, el volumen que se tiene al final de la diástole en el ventrículo, es de 120 aproximadamente. El volumen de eyección sería 70 mililitros. Esto es en una persona normal. Ahora esto va a variar, más o menos es 120 más o menos 10 en una persona normal, igual que el volumen de sistólico, el volumen de eyección es 70 más o menos 10. Este es el trabajo diastólico, que no necesita mucha energía, y el trabajo sistólico, que aproximadamente es el 99% de la cantidad de energía que necesita.
Ahora, hay otro concepto que tienen que entender, que es la fracción de eyección. El corazón tiene una fracción de eyección. Lo normal, eso sí va a variar. Ahora, depende de cómo nosotros vamos a evaluar la fracción de eyección del paciente. Por ejemplo, el gol estándar, o sea, el estándar de oro para poder nosotros evaluar la fracción de eyección, es la resonancia magnética, que es aproximadamente 57% en una persona normal por resonancia magnética, más de 57%. Si lo hacemos con un ecocardiograma va a variar si es mujer o varón. Si es mujer tiene que ser más de 54% y si es varón tiene que ser más de 52%. Ahora les hemos puesto un promedio que es mayor o igual a 55%. Entonces, la fracción de eyección es el volumen de eyección, o sea, el volumen sistólico, el volumen que se eyectó entre el volumen telediastólico, el volumen que estuvo al final de la diástole en el ventrículo izquierdo. El gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por el corazón hacia la aorta en cada minuto. Es la cantidad de sangre que fluye por la circulación. Aproximadamente son 5 litros por minuto, pero esto varía. Cuando una persona está con un ejercicio físico extremo, está entre 4 a 7 litros por minuto. El índice cardíaco es la relación de la superficie corporal, o sea, ponemos este gasto cardíaco entre la superficie corporal y en este ejemplo salió 3 litros por minuto por metro cuadrado. Tiene que ser más de 2.2 para que sea normal. Entonces, todo esto, al parecer, ahorita no lo pueden entender, pero más adelante, cuando ustedes estén en la clínica, van a entender que, por ejemplo, si están pensando en un shock cardiogénico, tienen que sacarle el gasto cardíaco y el índice cardíaco. La energía cardíaca, bueno, ya habíamos dicho que el corazón obtenía la mayor cantidad de su energía por los ácidos grasos libres y secundariamente por la glucosa y el lactato. En condiciones de hipoxia, esto se invierte. La mayor cantidad de energía va a ser obtenida por la glucosa. Entonces, esa es una persona normal que obtiene la energía por los ácidos grasos libres en un, ya dije, más o menos 70-90%, y el resto por la glucosa y el lactato. Pero esto pasa cuando, por ejemplo, este es un paciente con isquemia que obtiene la mayor cantidad de energía por la glucosa, por la oxidación. El corazón como una bomba, existe algo llamado precarga, existe algo llamado inotropismo y algo llamado poscarga. La precarga es la presión con la que ingresa hacia el corazón, el inotropismo es la contractilidad y la poscarga es la presión que ejerce para la salida de la sangre hacia los grandes vasos. Todo esto es el gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco lo va a conformar la precarga, el inotropismo y la poscarga. La precarga es la tensión ejercida de las paredes ventriculares al final de la diástole y se correlaciona muy estrechamente con el volumen del final de la diástole, o sea, con el volumen telediastólico. El corazón normal, la precarga es la fuerza que desciende el ventrículo y está determinado por el volumen de llenado ventricular. O sea, ya dijimos que más o menos al final de la diástole era 120 mililitros más o menos 10. Entonces, de esto sale la precarga. En cambio, la poscarga es la fuerza que supone la eyección ventricular. Para que lo puedan entender, más o menos viene a ser la resistencia periférica. La resistencia, si hablamos del ventrículo izquierdo, la resistencia que ejerce la aorta. La resistencia periférica en pequeños vasos, impedancia en los grandes vasos, geometría de los ventrículos, la tensión. Pero más o menos es la resistencia sistémica que va a ejercer. Y esto es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos sirve bastante a nosotros cuando queremos calcular áreas, flujos y resistencias. Nos dice que el flujo es igual a la diferencia de las presiones sobre la resistencia que tiene un vaso. Entonces, con esta ley, la ley de Ohm, nosotros podemos calcular ya sea el flujo, la diferencia de las presiones o las resistencias si es que nosotros invertimos las constantes. Por ejemplo, en un paciente que tiene una área pequeña, las velocidades van a ser más altas y esto es gracias a la ley de Ohm. Y en un paciente que tiene las áreas grandes, las velocidades van a ser más pequeñas, más bajas, más lentas. En áreas grandes hablamos, por ejemplo, en pequeños vasos, en capilares. Sabemos que los capilares en realidad tienen una superficie muy amplia. Entonces, de esa manera sacamos, por la ley de Ohm, que al tener una resistencia más alta, van a tener una velocidad más baja la sangre, que es el flujo que está pasando por esos vasos. Y esta es la ley de Laplace. En la ley de Laplace nos habla de la tensión de la pared. La tensión está determinada por la presión sobre un área. Entonces, la tensión es igual a la presión por el radio, que vendría a ser el área,
sobre 2 veces el grosor. Entonces, ahí ponen el ejemplo de un ventrículo, pero en realidad se aplica mucho para las arterias. La tensión de la pared es la fuerza longitudinal que produce presión interna, la presión es la fuerza que va a ejercer la sangre, y el radio es la curvatura que tiene un efecto físico sobre la conversión de la presión. Entonces, cuanto mayor presión va a ser ejercida hacia una pared, mayor tensión va a tener, y esto va a depender mucho del grosor. Cuanto mayor grosor tenga la pared, va a tener menor tensión. Esto es la precarga, que es gracias a la ley de Frank-Starling, y la poscarga, que es por la ley de Laplace. Entonces, el corazón, ¿qué vendría a ser? El volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco viene a ser el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. El volumen de eyección es 70 mililitros por minuto por latido, que más o menos es 70 más o menos 10 en una persona normal. La frecuencia cardíaca sabemos de que es 70 latidos por minuto, pero lo normal está entre 60 y 100. Y todo esto nos va a dar un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. El trabajo cardíaco es la energía que va a necesitar el corazón para poder en cada latido completar la contracción. El gasto cardíaco es el volumen por minuto, el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico se va a componer del llenado ventricular, la contractilidad y la resistencia a la eyección. El llenado ventricular ya dijimos que va a ser por la precarga, y por la contractilidad es el inotropismo, y la resistencia a la eyección es la poscarga. Entonces, la precarga es por el volumen sanguíneo, o sea, el volumen que va a ser recolectado por las venas y va a ser llevado al corazón. Por ejemplo, si estamos hablando del corazón derecho, tenemos que hablar de las venas cavas. Si estamos hablando del corazón izquierdo, por las venas pulmonares. Va a ser también por el retorno venoso, que sea desde, por ejemplo, los miembros inferiores hacia el corazón. También tenemos que ver de que no tenga el paciente por insuficiencia venosa. El inotropismo, que es el estado de la fibra que tiene el paciente, y la resistencia vascular. La precarga es en diástole, el inotropismo, y la poscarga viene a ser en sístole. El lucitropismo es la capacidad que tiene el corazón de entrar en reposo. Prácticamente estamos hablando de la repolarización. Este fenómeno diastólico es con consumo de oxígeno, pero el consumo de oxígeno va a ser menor que el inotropismo, y hay gasto de energía. Igualmente, ya habíamos dicho de que se producía la contracción, y luego nuevamente el calcio se va a retirar de la actina, y va a ser llevado fuera de la célula extracelularmente por una proteína que se llama fosfolambán, utilizando consumo de energía, y también por unas proteínas que son intercambiadoras de calcio-sodio y de sodio-potasio. Ahora vamos a ver la siguiente parte.